Bien, chicos, bienvenidos una vez más a una clase con el AZ Trading. El día de hoy realmente vamos a hablar de lo que son las criptomonedas. Antes que todo, como siempre, quiero agradecer la oportunidad y quiero agradecer a todos los que nos están sintonizando. Realmente es un honor siempre poder servirles y sobre todo brindar este tipo de educación para aquellos que son tanto principiantes como para aquellos que van avanzados. Sí. Entonces, algo importante, ¿por qué vamos a hablar de criptomonedas el día de hoy? Pues básicamente, como es uno de los mercados que está en auge, también ya hoy en día, inclusive es una de las noticias más recientes, básicamente las criptomonedas ya se están aceptando como parte de, vamos a decir, servicios financieros, no solo en Estados Unidos, sino también a nivel global. Entonces, básicamente ya las criptomonedas van siendo parte de ese mercado que es interesante de invertir por la tasa de retornos, por inclusive la volatilidad. Entonces realmente es algo que en Asset Trading queremos considerar como parte de finalmente incorporarlas en este sistema de aprendizaje. Así que nada, chicos, vamos entonces haciendo esta introducción. Vamos a hablar de las criptomonedas. Entonces, bien, primero que todo, ¿qué son las criptomonedas? Esta es una de las preguntas más importantes porque muchos entienden que la criptomoneda es solamente Bitcoin o solamente Ethereum, pero realmente las criptomonedas de por sí, vamos a decirlo de una forma rápida y sencilla, es un tipo de dinero digital. Sí, básicamente las criptomonedas son activos digitales que funcionan, vamos a decir, como una forma de dinero, pero en el Internet. Es decir, no es algo tangible. No es algo que uno va a imprime o saca del cajero, sino que es un activo que tiene un valor, pero que funciona directamente en el Internet o directamente de lo digital. Sí. Entonces, como bien lo decía, este no tiene un formato físico, solamente está en lo digital. ¿Por qué las criptomonedas de por sí tienen ahora mismo un valor, vamos a decir inclusive simbólico? Y es básicamente porque algo que tienen las criptomonedas hoy en día es las encriptaciones. Sí, básicamente las criptomonedas son activos que están completamente protegidos en un alto nivel precisamente por lo que es este sistema de criptografía. Básicamente, toda esta tecnología está resguardada con información bien, por decirlo de una forma, eh, resguardada o protegida. Sí. Entonces, ¿qué genera este tipo de tecnología de encriptamiento? Que básicamente permite que las transacciones sean seguras, sean verificables y que sobre todo, lo más importante, no tiene lo que vendría siendo ese intermediario entre los bancos, por lo tanto, ese tema de tanto comisiones como el tema de que si hay una retención o lo que sea, esto o sobre todo el tema de que puede ser, por el tema de la seguridad, que hay un tema de que pueden ser, digamos, eh, son más bajamente probables de que estas sean hackeables o de que se puedan robar hasta cierto punto. Claramente tiene su probabilidad, pero el sistema que la protege lo hace básicamente muy difícil de hackear hasta cierto punto. Y la más importante de todas, que es la descentralización de las criptomonedas. ¿Qué quiere decir que un activo esté descentralizado en el caso de las criptomonedas? Básicamente que son activos independientes. No usan entidades bancarias, no pertenecen a entidades bancarias y sobre todo para su control y operación no depende de ninguna entidad de ningún tipo. Es decir, simplemente las criptomonedas son, por decirlo de una forma, un activo independiente completamente que está en manos y su valor también depende de lo que se considera en ese momento que es factible para estas. Entonces, dejando en claro, básicamente las criptomonedas son dinero digital, están encriptadas, por lo que tienen un alto nivel de seguridad y sobre todo no depende de ninguna entidad. Siempre va a estar en control total de quién la mantenga o quién las adquiera en este momento, que sería el usuario básicamente. Y eso las hace tan importantes. Ahora bien, pasando a otra sección, un segundito. A ver, ok, ahora sí. Estaba dándole admisión a lo demás. Bien, entonces, ahora bien,
Ya sabemos lo que es una criptomoneda. Ahora, ¿qué es la blockchain? Algo que se habla mucho es que las criptomonedas, con esto de que están encriptadas y demás, trabajan detrás de lo que vendría siendo un sistema de blockchain. Sí, básicamente el blockchain sería una tecnología que hace posible que las criptomonedas, en pocas palabras, funcionen. Es decir, en otras palabras, un registro digital o es como si fuera un libro de contabilidad, donde se guardan lo que son las transacciones que se realizan y es lo que permite también esa transparencia en cuanto a qué se está transfiriendo, hacia qué billetera se está transfiriendo y así sucesivamente podemos ver esa transparencia. Entonces, algo que tiene la blockchain es que básicamente, que es lo que mencioné, son públicas, está el tema del descentralizado y sobre todo que son difíciles de modificar. Básicamente la blockchain, la tecnología del blockchain es lo que permite que estos activos sean altamente difíciles de hackear. Por decirlo de una forma, las únicas maneras de hackear sería en algo que le dicen phishing, que es, vamos a decir, registrarse en un link y que en ese link uno básicamente ponga información que permita entrar directamente a lo que es la billetera o el exchange donde se esté guardando la criptomoneda. Pero fuera de eso, la dificultad de hackear siempre son altas, precisamente por el nivel de encriptamiento. Entonces, en pocas palabras, la blockchain vendría siendo esa tecnología que permite este funcionamiento y permite toda esta seguridad. Entonces, por el momento, alguna pregunta, sobre todo para los que se acaban de unir. Lo tomaré como uno por el momento. Entonces, vamos ahora a hablar de las principales criptomonedas. Como bien yo había mencionado en la introducción, tenemos que cuando se habla de criptomonedas solo pensamos en Bitcoin o en algunos casos Ethereum. Si bien es cierto que Bitcoin es desde la primera criptomoneda creada, es la que comenzó todo este auge y es la que tiene mayor capital, realmente debajo de Bitcoin hay muchas más criptomonedas. Se puede decir que hay hasta cientos y hasta miles, porque si nosotros consideramos no solo el mercado principal de criptomonedas, sino hasta las meme coins siguen siendo criptomonedas. Y todos los días van creando y creando y creando más criptoactivos que ya van sumándose más a la cuenta. Ahora bien, como bien acabo de mencionar, la primera criptomoneda o la principal, que es la que maneja o la que termina arrastrando el resto, es Bitcoin. Esta es considerada la más importante y sobre todo es el activo que se suele utilizar para invertir y guardar a largo plazo. Sí, esta tiene un market cap bastante alto. Básicamente su market cap está por encima del billón, 2 billones, muchos, realmente muchos millones. Y aunque está por debajo del mercado tradicional, ya precisamente la alta capitalización es la que permite que ya Bitcoin sea un activo líquido que permita movimientos sanos. Entonces, esta maneja un volumen diario bastante elevado, sobre todo por el tema de que se compra y se vende muy seguidamente, a diario, en minutos, se suele hacer trading inclusive, y lo más importante es su dominancia. Bitcoin termina siendo la que lidera el mercado. Como bien mencioné, si Bitcoin sube, probablemente la dominancia de ese día genere que las demás altcoins, criptomonedas, Ethereum y demás también mantengan un movimiento cayéndole atrás, por decirlo de una forma coloquial, a lo que vendría siendo el precio de Bitcoin. Ahora, saliendo de Bitcoin, vamos a hablar de la segunda criptomoneda, que es la famosa Ethereum. Básicamente Ethereum es una criptomoneda que permite crear aplicaciones dentro de su red. No sé si han llegado a escuchar de lo que son los videojuegos de criptomonedas, los Web3, que básicamente son jueguitos que uno lo descarga, se registra, hace algunas tareas y va ganando criptomonedas. Sí, entonces, la mayoría de estos tipos de juegos, de programas, proyectos, por decirlo de una forma, e inclusive algo que se considera contratos, que después hablaremos de eso en otro momento, están normalmente debajo de la red de Ethereum. Sí, lo que amplía también enormemente el uso de lo que vendría siendo esta red
generando aún mayor liquidez para lo que es Ethereum. Por eso es la segunda más grande en cuanto a market cap. Y al igual que Bitcoin, su volumen suele ser bastante alto. Está por alrededor de creo que alcanza los billones también, en 24 horas de volumen, o sea, diario, se compra y se vende. Y sobre todo su uso es, como bien mencionaba, plataformas tecnológicas, proyectos, contratos, videojuegos, etc. Ahora bien, después de Bitcoin y Ethereum, ¿qué viene? Viene lo que son las famosas altcoins. Ya es lo que está por debajo de estas monedas. Básicamente, las altcoins, como vendrían siendo la famosa Solana, la famosa XRP o Ripple o ADA Cardano, que son criptomonedas que son de proyectos confiables, pero que están por debajo de lo que son Bitcoin y Ethereum por capital, inclusive por lo que provee. Ahora bien, ya sabemos cómo funcionan las criptomonedas en este sentido o básicamente para qué se utilizan. Entonces, bien, ¿cuál sería el objetivo en este caso de lo que es las altcoins? Pues básicamente las altcoins en este caso tratan de resolver ciertos problemas o ciertas carencias que pueden tener lo que es Bitcoin o lo que puede ser la red de Ethereum. Por ejemplo, Ethereum, si bien se utiliza para muchas cosas, sus comisiones son muy altas. Entonces, las altcoins se encargan de que si uno, por ejemplo, crea un proyecto como la red de Solana, que suele también crearse proyectos en su red, todo lo que es transacciones en Solana suelen ser mucho más baratas en cuanto a comisiones. Entonces, usando esto de ejemplo, vendría siendo la función de las altcoins. Siempre tratar de complementar cosas que las otras criptomonedas, las principales, puedan en el momento carecer. Entonces, obviamente, como bien mencionaba, su market cap suele ser variable. Muchas pueden tener millones de volumen, bastante millones. Otras, aunque tengan proyectos confiables, pueden ser que no siempre tengan un volumen o tengan la suficiente liquidez para hacer transacciones, por decirlo de una forma. Entonces su volumen suele ser medio, suele ser alto o suele ser bajo, dependiendo inclusive hasta de la noticia que pueda haber con el proyecto de cierta criptomoneda. Ahora bien, algo importante a destacar es que las altcoins, a diferencia de las dos principales criptomonedas, Bitcoin y Ethereum, suelen ser más riesgosas, precisamente por el tema del volumen. Al manejar menor capital o market cap y sobre todo volumen, son más susceptibles a lo que llamamos manipulación. No necesariamente sería manipulación per se, sino que, por ejemplo, si una criptomoneda, una altcoin, digamos XRP o Solana, su market cap esté más bajo de lo normal o el volumen esté por debajo de, digamos, 200, 300 millones, dando un ejemplo, un número aleatorio, si viene una persona o una institución con bastante capital, al no tener tanta liquidez, una orden de compra o una orden de venta, que es equivalente a un gran porcentaje de la liquidez del momento, del día, puede generar movimientos más bruscos. Por lo que ahí en las altcoins se suelen ver ciertos movimientos exagerados, ciertos velas que son bastante grandes o las famosas velas liquidadoras. Entonces, suele suceder mucho que precisamente las altcoins suelen inclusive mover hasta 100 y 200% en un movimiento. Entonces, esas son la susceptibilidad o el riesgo que pueden tener las altcoins en este tipo de casos. Pero no dejan de ser proyectos confiables, claramente dependiendo de cuáles, pero considerando las principales, Solana y demás, sí son proyectos que a largo plazo siempre dejan bastante información y bastante beneficio. Ahora, la última, pero no la menos importante, vienen lo que son las famosas stablecoins o las monedas estables. ¿Qué vendría siendo las stablecoins? Básicamente son criptomonedas que están diseñadas para replicar un activo fiat. Fiat significa tradicional, poca palabra, el dólar o el euro. Sí.
Sabemos que las dos criptomonedas más utilizadas, stablecoins en este caso, son la famosa USDT o el dólar de la empresa Tether, que vendría siendo la T al final del USD. Y básicamente lo que hacen las stablecoins es inyectar lo que es cierto nivel de liquidez. La empresa se encarga de que suele lanzar este tipo de criptomonedas. Lo que hacen es mantener el precio con liquidez para que siga replicando lo que es el dólar. Entonces, por decirlo de una forma, un USDT es casi el equivalente al dólar. Por ejemplo, un dólar fiat puede ser un dólar 0,1 de un USDT. Entonces, lo mismo sucede con USDC. ¿Cuál vendría siendo la diferencia? Que USDC se suele utilizar más en Europa y USDT por cuestiones de restricciones, de leyes y demás, y USDT se suele usar más a nivel general. Sobre todo suele tener más liquidez, inclusive que USDC. Por eso la mayoría de las criptomonedas suelen estar comparándose con USDT en cuanto a compra y venta. Entonces, también un paréntesis, hoy en día también está lo que es la criptomoneda del oro, que vendría siendo el Chau USDT, sí, o Chau T USD. También depende mucho de la empresa. Tether y también los de USDC tienen lo que vendría siendo sus respectivas criptomonedas de réplica del oro, que vendría siendo el PAUX o PAUX, y obviamente el que mencioné, el CHAU, XAUT. Bien, entonces no entrando mucho en detalle de las empresas y demás, lo más importante, market cap, como bien mencionaba, es alto, pero sobre todo es alto porque se necesita ese volumen para poder mantener el precio, ¿sí? Obviamente el volumen es muy alto porque para los que tienen un poco de experiencia haciendo ciertas transacciones con criptomonedas, normalmente uno adquiere USDT antes de comprar Bitcoin, antes de comprar Solana. O sea que todo el tiempo lo que se mueve principalmente es el USDT. Sí. Y eso también genera que su volatilidad sea baja en cuanto a lo que es los movimientos, porque al ser estable, siempre se va a mantener, por decirlo de una forma, en un precio específico, buscando replicar este activo. Entonces, poquito de información en este caso, porque realmente hablar de estas criptomonedas es bastante información, pero bastante importante. Por el momento, ¿alguna pregunta? ¿Algo relacionado con Bitcoin, con las stablecoins, con las altcoins por el momento? Vamos acá. Que ahí veo algunas reacciones, todo bien por el momento. Perfecto. Entonces, ¿por qué las criptomonedas están de moda? Esta es la pregunta de las preguntas más importantes, porque sabemos que hasta cierto punto, de algunos años para acá, hay cierto tabú o ciertas ideas de lo que son las criptomonedas. Cuando uno suele preguntar de Bitcoin o de criptomoneda en general, muchos mencionan, no, eso es una estafa, eso es una moda. Otros dicen, oh sí, las criptomonedas son buenísimas porque crecen rápido. Hay posibilidad de hacerse millonario. Y es precisamente por eso que viene esta moda. ¿Qué hacen las criptomonedas diferente a otros activos? Número uno, pues está de moda por la cuestión de esa posibilidad de generar ganancias más volátil, es decir, más rápido, por decirlo de otra forma. ¿Por qué? Porque sabemos que todo comenzó con este Bitcoin, que costaba centavos, que costaba algunos cientos de dólares, y de algunos años para acá de repente pasó de valer 100, 200, 500 dólares a valer como mucho 125.000 dólares, que fue su máximo histórico. Ahora mismo se encuentra entre los 70 y algo, 80.000 dólares, está variando por esos precios. Pero imagínense la cantidad de personas con estas historias de vida de yo compré 10, 20, 100, 1000 Bitcoin cuando valían centavos. Se han escuchado historias de, no, porque yo la compré pensando que era una moneda de un videojuego. No, porque la compré hasta de broma. Y de repente un día vi
que tenía ya sea mi billetera, una billetera digital, donde tenía guardado estas criptomonedas, estos bitcoins, y de repente me di cuenta que yo era multimillonario. Y todas esas historias empezaron a pasar de una persona a otra. Y vienen estas historias de cómo me volví multimillonario comprando una moneda que nadie sabía que iba a valer lo que iba a valer hoy. Y viene ese factor de ahora, si una criptomoneda logra hacer multimillonario a muchas personas valiendo casi nada, pues yo me imagino que si yo puedo hacer lo mismo, si compro Bitcoin ahora en $60,000, poniendo que está en los 60, puede ser que llegue a los 100,000, a los 120,000 y voy a duplicar, me voy a hacer multimillonario. Pero también viene la parte de cuando vienen otras criptomonedas, como la famosa Shiba o la famosa Pepe, que básicamente son criptomonedas que también vendían la idea de te vas a hacer multimillonario rápido. Muchas personas compraban estas con la esperanza de vamos a generar ganancias rápido. Mira, esa criptomoneda vale centavos. Va a pasar como Bitcoin, se va para la luna y va a valer dólares y dólares y miles de dólares y nos vamos a ser multimillonarios como Bitcoin. Y ahí viene esa idea. Por eso comenzó la moda. La otra parte es la innovación tecnológica. Como bien mencionamos al principio, la seguridad, el tema de la descentralización, etcétera. Eso genera tanta seguridad y sobre todo el hecho de que al tener la criptomoneda, uno la mantiene uno, sin ningún tipo de inflación que pueda su uso, que pueda afectar lo que es la criptomoneda. Sobre todo el tema del mayor acceso global, es decir, cualquier persona puede adquirir criptomonedas. Puede adquirir los USDT, puede adquirir Bitcoin, puede adquirir cualquier criptomoneda valiendo centavos. La otra parte ya es algo más psicológico y es una cuestión de desconfianza en los sistemas financieros. Sabemos que hay personas que desconfían de los bancos, que desconfían de la moneda fiat, porque se suelen devaluar, porque hay mucha inflación, porque los bancos suelen hacer tales cosas. Y hay personas que consideran que mantener un activo que no dependa de ninguna de esas instituciones, de esas entidades, es más seguro que que mantener el dólar. Es como decir, si aguanto el oro, si tengo oro y lo guardo y dejo que el oro siga subiendo, es algo que lo manejo yo. Entonces, básicamente viene esa idea de considerar el Bitcoin o las criptomonedas como un oro digital. Y la última es el crecimiento mediático. En redes sociales, que va de la mano con lo primero, todas estas historias de vida han generado todo este crecimiento mediático de lo que va a ser Bitcoin, de lo que va a ser la criptomoneda, de que hay una criptomoneda nueva, un proyecto nuevo y así sucesivamente. Entonces, estas son las razones por las cuales las criptomonedas están de moda. Sí. Ahora, ¿cuáles son sus riesgos y beneficios? Ya hemos hablado de lo bonito que son las criptomonedas, de las cosas que pueden pasar, de todas las posibilidades que uno tiene. Sin embargo, así como todo tiene su beneficio y suena bonito, también tiene sus riesgos. Comenzando con los beneficios, lo que mencionamos ahora. Acceso global sin necesidad de un banco de por medio. Sí, transacciones rápidas. Inclusive sabemos que una de las dificultades es transferir dinero de un banco en un país a otro país. Suele durar días, suele durar realmente un lapso de tiempo y pueden tener también comisiones por el cambio de la moneda, que si cambio de, digamos, la moneda de un país, el peso, al dólar y del dólar al euro, se pierde mucho valor. Entonces, con criptomonedas simplemente es como mandar un mensaje de WhatsApp. Simplemente transfiero a una billetera o a donde me manden de manera digital y eso llega en cuestión de minutos. Está el factor del mayor control sobre el dinero propio que maneja la criptomoneda. El tema de la alta liquidez, o sea, es fácil comprar y vender simplemente con registrarse en uno de los exchanges. Se puede fácilmente adquirir sin ningún tipo de, vamos a decir, proceso amplio. Y sobre todo es el potencial de crecimiento, es decir, verlo como un pasivo, como un activo, dependiendo de su uso, ¿sí? Y ese potencial de crecimiento que tiene, si compro Bitcoin y lo dejo guardado, puede ser que en algunos años ese Bitcoin que lo compré a $100, ahora vale miles, quién sabe. Ahora bien, sí viene la parte de los riesgos.
¿Cuál es de los riesgos principales que tienen las criptomonedas? Pues evidentemente el tema de la alta volatilidad. Los precios suelen ser muy cambiantes, sobre todo en contextos como estos geopolíticos que estamos teniendo, Trump, que si cambio en la Fed, que si presidente de la Fed, etcétera. Cualquier noticia, hasta hemos visto cosas, casos como Elon Musk habló de la famosa Dogecoin, y ya eso generó un movimiento estrepitoso, ya sea para arriba o para abajo. Sí, vale más, vale menos. Entonces, precisamente cuando yo hablé al principio de, eh, vamos a decir, liquidez, market cap, es decir, la cantidad de dinero que mueve diario las criptomonedas, es mucho más, o sea, está más por debajo del mercado tradicional. Eso precisamente es lo que genera cierto nivel de volatilidad y genera que esos precios sean tan cambiantes ante cualquier noticia o cualquier suceso. Sí, digamos, Bitcoin llegó a los 125, pero em, por unos sucesos el precio terminó cayendo hasta los 60.000 nuevamente. Sí, y eso se puede ver constantemente en los mercados de criptomonedas. Entonces, el que compró en 120.000 básicamente perdió una bastante cantidad. Y sabemos que en la academia tenemos varias personas, incluyéndonos, que nosotros holdeamos criptomonedas, tenemos posiciones en criptomonedas, lo que hace que hemos visto cómo ha ido fluctuando esos beneficios. También otro factor puede ser el riesgo, o perdón, la falta de regulación en muchos países. Muchas veces suele suceder que al utilizar criptomonedas, ciertos países tengan alguna, o sea, falta de regulaciones, por lo que si sucede algo, tal vez no hay muchas cosas que se pueda hacer, o por ejemplo, hay países que no lo contemplan del todo, por lo que tal vez utilizar criptomonedas no esté ante los ojos de esas entidades, por lo que pueda generar ciertas situaciones en cuanto a algunos países. No graves, sino en cuanto a declaraciones, por decirlo de una forma. Está el tema del riesgo de las estafas, sobre todo para aquellos que son principiantes. Estas estafas no vienen en cuanto a lo hackeable, porque sabemos que las criptomonedas tienen un nivel alto de seguridad, sino es en cuanto a el tema de, vamos a decir, hay muchas estafas que utilizan criptomonedas. Precisamente al ser encriptadas y demás, no se sabe del todo qué suele suceder con esos criptoactivos. Entonces, sobre todo, hay cierta forma de adquirir y vender criptomonedas que es con terceros, y algunos de esos terceros pueden tener cierta red de estafa que al adquirir o vender el activo simplemente te estafe. O sea, si uno le compra, ya sea Bitcoin o USDT, puede ser que eh, te ese riesgo de que esa persona no sea de confianza y termine básicamente estafando a quien las compre. También está el tema de las pérdidas cuando se invierte sin entender. Realmente este riesgo es general, no necesariamente criptomonedas. Donde sea que uno invierta sin conocimiento previo, siempre va a ser susceptible a perder su dinero. Y el tema de los riesgos tecnológicos. ¿Qué se refiere a esto de riesgos tecnológicos? Que, como bien mencionaba, las transacciones son con billeteras. Es decir, hay algo que es copiar la dirección de una billetera. Si tengo una imagen la voy a presentar dentro de poquito, pero básicamente es para uno mandar cierta cantidad de criptomonedas hacia otra persona, uno tiene que copiar y pegar, confirmar la transacción, y puede ser que si uno faltó por copiar una letra o un número, o puede ser que colocó un número de más o una letra de más, ya directamente y se transfiere sin revisar, la probabilidad de haber perdido esas transacciones son bastante altas. Entonces no es como, bueno, hice una transferencia de banco a banco, hubo un problema, llamo al banco, bien, se resolvió. Acá es, miren, hice una transferencia, bueno, fue una billetera desconocida o una billetera inexistente, por lo tanto, no hay nada que se pueda hacer. Ya es un dinero que se perdió en el momento. Por eso es importante siempre prestar atención a cada detallito. Ahí veo, sí, perfecto. Ahí estaba viendo una menciona Sally, bien. Dice Sally que también es importante seleccionar correctamente la red de blockchain. Eso es algo muy importante. Por ejemplo, suele suceder que digamos, voy a hacer una transferencia, copio y pego la billetera. Pero aparte de la billetera,
también está que tengo que seleccionar lo que es la red. Es decir, si voy a usar la red de Ethereum, tengo que seleccionar la red de Ethereum. Si voy a usar la red de Binance, voy a usar la red de Binance, que Binance sería BNB, etc. Si uno, sin querer, por no prestar atención, coloca la dirección bien, pero selecciona la red incorrecta, también se puede perder ese dinero, muy altamente probable, y básicamente se puede perder esa transacción nuevamente. Entonces, esos serían de los riesgos. Entonces, antes de pasar a la siguiente fase, por el momento, ¿alguna pregunta o duda con cuestión a los riesgos o beneficios? Perfecto, ahí veo que me reaccionan, todo bien por el momento. Excelente. Ahora bien, ya luego de hablar un poquito de la teoría, de qué son cripto y demás, ahora vamos a pasar a uno de los temas más importantes, porque estamos acá por el tema de cómo invertir en criptomonedas. Y es hablar de lo que es el mercado de spot y el mercado de futuros. Esto es algo de vital importancia porque uno de los dos mercados es para invertir y el otro es para hacer trading. Vamos a pasar a la siguiente imagen para explicar a qué me refiero. Perfecto. Vamos a hablar de lo que es el mercado spot primeramente. El mercado spot básicamente es ese mercado que te permite comprar la criptomoneda realmente. ¿Qué quiero decir con eso? Tengo USDT, quiero comprar Bitcoins. Si quiero adquirir, invertir y holdear, o sea, mantener mis Bitcoins hasta X cantidad de tiempo, es en el mercado de spot que debo entrar, comprar y ahí ese Bitcoin es mío oficialmente. Sí. En este caso, cuando se habla del riesgo de mercado spot, se refiere al tema de apalancamiento. En el mercado spot, básicamente lo que se calcula es lo que se invirtió. Si uno invirtió $100 en Bitcoin, son los $100 que están en juego, nada más y nada menos. Y apalancamiento significa que los $100 son exactamente los $100. Básicamente el tema del apalancamiento se refiere, por decirlo de una forma, si yo estoy operando con 100 o comprando con $100 y me apalanco a 10x, significa que en teoría estoy operando con 100 por multiplicado por 10, que sería 1000 en este caso. Entonces, básicamente el mercado spot no tiene este tipo de apalancamiento, lo que básicamente se mantiene en ese capital exacto que se utilizó. Es ideal para lo que vendría siendo inversión a largo plazo, sobre todo para principiantes. Algo que hablamos mucho es que cuando uno comienza en el mercado de criptomonedas, la mejor forma de aprender es primero pasando por spot, comprando a medio plazo, larguito plazo, aprendiendo la dinámica del mercado y a partir de spot ya y luego pasarse al mercado futuro en caso de que exista el interés. Entonces, para esto es ideal el mercado spot, invertir y para principiantes. Entonces, bueno, ahí básicamente el ejemplo de lo que mencioné, comprar 0.01 Bitcoin hoy y se guarda en la billetera del exchange donde uno lo adquirió hasta que uno decida venderlo. Ahora pasamos a lo que es el mercado de futuros. ¿Qué vendría siendo el mercado de futuros? Básicamente este es un mercado en donde se puede, lo que vendría siendo, abrir contratos, que no es lo mismo que comprar el activo per se, sino que es un contrato que equivale a lo que vendría siendo la idea de comprar o de vender. Sí, no es que uno compre el activo directamente, sino ese contrato. ¿Cuál es la diferencia vital del mercado de spot y futuros? Que el mercado de futuros es el que se usa para el trading. Es decir, cuando se habla del famoso voy a shortear o voy a vender el día de hoy o voy a meterme en una posición de long o de compra. En spot es simplemente compro el activo y lo vendo en un precio específico, nada más. O sea, holdear. Futuro es ese contrato que equivale a compra y venta. Por lo tanto, si vendo y el precio baja en futuros, esa bajada me genera ganancias.
Sí, pero si vendo y el mercado sube, me genera pérdidas. Entonces, en cuanto al riesgo, acá el riesgo es diferente porque suele ser más alto que spot por el tema del apalancamiento. Aquí sí se puede entrar en apalancamiento de 10x, 50x, 100x. Sí. ¿Qué sucede con el apalancamiento? Que independientemente de que sea como si entro con $10 apalancados a 10x, estoy entrando con 100. ¿Sí? Realmente lo que hace el apalancamiento hasta cierto punto, algo que sería conservar capital. Es decir, entro con esos $10, pero básicamente la plataforma que uso me presta capital para no directamente usar lo que vendría siendo el capital completo. Pero también esto puede ser susceptible a alto riesgo porque puede ser que si entres solamente con $10 en una operación y el precio se mueve mucho, hay más posibilidades de no solo liquidar los $10, sino liquidar lo que está en la cuenta general. Esto es un temita que es más complejo. Acá en esta clasecita no vamos a entrar mucho en el apalancamiento, en un futuro sí lo haremos, pero eso sería una representación del riesgo. Ahora bien, esto es ideal para traders con experiencia ya en lo que vendría siendo precisamente estos movimientos rápidos, scalping, el famoso intradía, básicamente trading. Es ideal para hacer trading, no para invertir ni holdear. Entonces, básicamente el ejemplo es lo mismo, es simplemente comprar un contrato que equivale a vender o a comprar, y nada más. Ahora bien, ¿cómo realmente uno ya comienza a entrar en este tipo de mercados? Realmente el cómo comenzar o a dónde voy para yo poder empezar a adquirir criptomonedas es bastante fácil. Realmente es una cuestión, como bien lo mencionamos al principio, es libre para todos. O sea, podemos utilizar diferentes tipos de plataformas que vendría siendo en este caso el paso número uno. Es crearse una cuenta en un exchange. Un exchange vendría siendo básicamente, lo voy a poner acá, puede ser un Binance, como puede ser un Bybit. Ahora comparto completo para los chicos del meeting. Vamos a ver si logro compartir acá para ustedes. Entonces, acá ya compartiendo con ustedes, vendría siendo Binance. Acá tenemos lo que es la plataforma de Binance, que es la principal, la que aporta mayor liquidez, por decirlo de una forma, la que mueve el mercado per se de criptomonedas. Y otras como Bybit, que también van de la mano con Binance. Es de las más líquidas, por no decir la segunda más líquida, y es de las más eficientes y seguras en cuanto a lo que es la inversión en criptomonedas, la compra o venta o en el trading. Sí. Entonces, volviendo acá a la presentación y compartiendo nuevamente con los chicos de el meeting. Vamos acá rapidito. Bien. Entonces, vamos para acá. Entonces, luego de que uno decida entre la plataforma de Binance o Bybit, uno crea una cuenta. ¿Sí? Crear la cuenta es simplemente colocar correo, verificar una contraseña y listo. Viene el segundo paso, que es la verificación de identidad. A diferencia de muchos brokers de inversiones que piden mucha información, en los exchanges de criptomonedas simplemente se necesita una verificación que se llama KYC, que es simplemente documento de identidad y prueba de residencia. Nada más. Prueba de residencia es una factura. O en algunos casos hay algunos exchanges que no necesitan la verificación de identidad. Simplemente con crear la cuenta y verificar con el correo electrónico ya es suficiente para permitir que el usuario pueda hacer diferentes tipos de transacciones. Luego está el tercer paso, que es depositar dinero. Depositar dinero realmente hay diferentes formas de hacerlo. Número uno, yendo a lo que vendría siendo directamente a lo que es la parte de mercados, en este caso. Y en la parte de mercados, o en la parte de, si no me equivoco, sí, era en la parte de mercados, esa misma. Ahí mismo hay dos opciones. Comprar directamente del exchange. La diferencia de comprar en el exchange es que obviamente la tasa de cambio puede ser más alta y un poco más de comisiones. O
la que muchos suelen preferir, que es el famoso P2P, que se dice peer-to-peer o persona a persona. Esta vendría siendo una forma de básicamente comprar y vender, contactando a un usuario también de la plataforma que de hecho son del mismo país y se ponen de acuerdo para ya sea comprar o vender, y esa compra y venta queda de la mano con el método en el cual uno decide comprar. Es decir, si yo no quiero, por ejemplo, gastar mucho dinero en comisiones, hacer cierto tipo de transacciones, simplemente me contacto con una persona de mi país que mantenga la misma cuenta bancaria que yo. Quiero comprarle 100 USDT, pero quiero transferírselo de banco a banco, el dinero fiat, y que él simplemente me libere esas criptomonedas. Eso es una forma, sí. Inclusive hay muchos que lo que hacen es que conocen personas a nivel presencial y se ponen de acuerdo para hacer la transacción a nivel inclusive de efectivo. Es una forma que se suele utilizar muchísimo. Luego de hacer el depósito, que ya tengamos nuestro dinero en lo que es el exchange, viene lo que vendría siendo elegir la criptomoneda que uno decide invertir. Es decir, quiero Bitcoin, quiero Solana, quiero XRP, Ethereum, etc. Elijo qué quiero hacer con eso. ¿Quiero invertir? ¿Quiero comprarla directamente? ¿O quiero hacer trading? Entonces, dependiendo de esto, ya uno decide si voy a spot y elijo una criptomoneda o voy a futuro para hacer trading. Y viene ya la quinta parte, que es finalmente realizar la inversión o abrir su posición en el trading. Realmente los pasos son bastante sencillos. Como bien decía, eventualmente también voy a hacer un tutorial de cómo también crear directamente a nivel práctico lo que vendría siendo las plataformas, cuáles yo recomiendo y sobre todo cómo abrir y cerrar posiciones en cada plataforma a nivel práctico. Entonces, ya casi finalizando, quiero hacerles ciertas recomendaciones para los principiantes. Y estas recomendaciones, como bien saben, no va solo de la mano de criptomoneda, es en general. La número uno vendría siendo lo más esencial, siempre tratar de invertir lo que usted esté dispuesto a perder. Nunca agarre y diga, tengo los $200 del alquiler. Bueno, si un alquiler fuera $200 fuera un éxito, pero digamos que tengo $200. Y esos $200 es para algo de la casa importante, para la comida, para el alquiler, etc. Y te agarra y dice, no, voy a usar esos $200 para invertirlo, lo duplico y me salvo la vida. Nunca haga eso. ¿Por qué? Porque si usted lo llega a perder, no solamente va a perder en el mercado, va a perder probablemente en la vida y puede perder en lo que vendría siendo sus responsabilidades y puede ser un gran problema. Sobre todo el factor emocional. Nunca invertir con algo que usted no esté dispuesto a poner. Ahora, si le sobran $100 y usted quiere hacer algo con eso, ahí sí, tome la decisión que usted desee. Otro factor, siempre empiezan con cantidades pequeñas. Si usted tiene esos $100, no vaya y meta los $100 de una. Vaya progresivo, $10, de 10 en 10, de 20 en 20, de a poquito, para entonces ahí tener ese capital no tan comprometido. Sí, algo muy importante, siempre aprender antes de actuar. O sea, educarse, saber qué tengo que hacer, qué tengo que aprender, qué es lo básico, para entonces yo poder finalmente ahí tomar una decisión en cuanto a lo que quiero hacer, qué quiero tradear o qué quiero invertir. La otra parte es siempre trabajar lo que nosotros llamamos el psicotrading, ¿sí? Evitar lo que es el FOMO, el Fear of Missing Out. Si usted ve una criptomoneda que está yéndose para la luna, no entre porque usted piensa que, uy, se va a ir para los $100,000. Uno siempre tiene que aprender a controlar las emociones y la psicología y saber qué es lo que uno está haciendo y qué es lo más objetivo para evitar perder, reducir eso y ganar en mayor cantidad. Otra cosa, no solamente guiarse por redes sociales. En redes sociales hay mucha información valiosa, pero también hay mucha información que no vale la pena y que es una información que, al contrario, es desinformación. Te dicen, compren Pepe, pero cuando van a comprar Pepe, simplemente queman todo su dinero. Sí. No, porque Pepe va a crecer y no crece nada, termina cayendo. Y la parte más importante, aprender a diversificar su portafolio. No compre todo en Bitcoin, no meta todos los huevos en una canasta. Si usted compra Bitcoin,
trate de que también usted diversifique, compre un poco de Solana, un poco de XRP, etcétera. O sobre todo, no solo invierto en cripto, tengo un pedazo de mi capital en mi portafolio en cripto, otro en acciones, en índices, etcétera. Así que por el momento, esta sería ya la conclusión, la parte final. Básicamente, para decir las últimas palabras, hoy en día las criptomonedas representan lo que vendría siendo una nueva forma de entender y sobre todo de manejar el dinero. Es una forma de entender el mercado financiero. Estas ofrecen oportunidades bastante interesantes, pero también conservan niveles de riesgo como todo, pero que hay que siempre prestar atención. Entonces, realmente, más que enfocarse en ganar dinero con criptomonedas, siempre va a ser importante entender cómo funciona. Así uno puede tomar decisiones informadas y sacarle provecho a este mercado que sigue en pañales y que en un futuro va a ser mucho más beneficioso de lo que es hoy en día. Así que, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algo que me quieran mencionar? ¿Algún aporte? Ahí veo que están bien, veo reacciones. Perfecto, gracias. Entonces, chicos, también agradecer nuevamente, ya damos por concluido esta pequeña clase, esta introducción a lo que es las criptomonedas. Como siempre, agradecerle la oportunidad, agradecerle a los chicos que están acá siempre con nosotros, agradecerle a nuestros demás espectadores, ya sea de YouTube, ya sea del Discord y demás. Siempre agradecerle por estar acá presente con nosotros y apoyarnos en lo que vendría siendo en estos contenidos educativos. Sí. Así que cualquier duda, alguna pregunta que tengan, si tienen interés en seguir aprendiendo, dejen sus preguntas, dejen comentarios en la caja de comentarios, valga la redundancia. Y sobre todo, si quieren pertenecer a una comunidad de trading, una comunidad de inversiones, pueden unirse a nuestra comunidad de Discord, que somos una comunidad que vamos creciendo, somos una comunidad amplia, activa 24/7, que todos estamos compartiendo nuestras posiciones, nuestras inversiones y sobre todo estamos cada quien para ayudar al otro. Sí, entonces chicos, muchas gracias por todo. Por acá lo dejamos. Nos estamos viendo en la próxima. Así que nos estamos viendo. Chao, chao.